último, religión y política, los años de silencio. Dennis, vamos a leer en Mateo capítulo 5, el mismo pasaje de la semana pasada. Pónganse de pie, amados hermanos. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Thank you. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por este día hermoso. Te damos gracias, Dios, que nos permite reunirnos aquí en este lugar hoy. Y te pedimos, oh Dios, que bendigas también las personas que no han podido estar con nosotros, los miembros de esta iglesia. Pedimos, oh Dios, que ellos cobren ánimo y regresen pronto a la iglesia. Oramos por Gerardo, que tiene que viajar a Jacksonville hoy. Guárdalo, Señor, en el camino y tráelos a nosotros también el día viernes. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a entretener este tema de hoy y pedimos que nos ayudes para poderlo explicar bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias que Lili y Isaac ya están con nosotros, recuperados del todo del COVID-19. Qué bueno. Bueno, la realidad es que resultó ser que el COVID-19 no era tan letal como la gente pensaba. Ahora los expertos están diciendo que 99.75 de las personas que contraen esa enfermedad se recuperan. Y bueno, nosotros tenemos pruebas de eso aquí en nuestra iglesia. Varios hermanos, aún nuestra hermana Iluara, que tiene otra enfermedad, diabetes tipo 1, cogió el COVID y se ha recuperado, gracias a Dios. También los expertos están diciendo que no han muerto 100.600 personas en los Estados Unidos. No, el problema era que están inflando esos números para que la gente cogiera más miedo. La cifra que están dando ahora más correcta es menos de 10.000 personas han muerto en los Estados Unidos de COVID-19. Porque tú sabes, estaban poniendo en el death certificate de todos los que morían en el hospital, COVID, se murió de COVID, no era cierto. Y entonces, pero el miedo es un buen motivador de la gente. Cuando la gente coge el miedo, la gente hace cualquier cosa que el gobierno les pide. Y bueno, el problema es que yo sé que algunos de los hermanos de la iglesia, no ustedes, no estoy hablando de ustedes, ni de los hermanos que estuvieron aquí en el primer servicio, no estoy hablando del hermano Alonso, que él trabaja en el departamento de elecciones y está busy por 2 domingos más, va a estar trabajando, printing all the mail-in ballots and the ¿cómo se llaman eso? Los absentee ballots. Y entonces él me dijo que iba a faltar unos 3 o 4 domingos pero el temor mío es que yo creo que algunos hermanos, acuérdense que yo dije, no estoy hablando de ninguno de ustedes, yo creo que se han ido acostumbrando a faltar a la iglesia. Y entonces, tú sabes, ya deben estar aquí muchos más,
pero se acostumbraron. Yo hablé esta semana con varias personas que me dijeron, sí, pastor, ya yo voy a regresar este domingo. Bueno, entre todas las que yo llamé, la única que está aquí hoy es la hermana Jeanette. Jeanette, thank you. It is you, ¿no? No, yo sé. No, tuve que mirarte 2 veces. Se cortó el pelo más corto. No, pero lo tiene de otro color también. Yeah, el mismo color. Okay. No, I'm sorry. I just thought it looked different to me. Nuevo estilo. Pero bueno, espero que los hermanos ya se acabe la bobería y ellos comiencen a venir a la iglesia con regularidad. Porque acuérdense que acabamos de estudiar en Hebreos un versículo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno puede coger la costumbre esa de faltar a los cultos de la iglesia, and it's not good. Muy bien, mis amados hermanos, en el pasaje que leímos o que nos leyó el hermano Dennis, nos damos cuenta que somos llamados como discípulos de Cristo de ser la sal y la luz del mundo. Y entonces esa es nuestra tarea. Debemos de, los cristianos, influenciar al mundo con todo lo que nosotros conocemos de Dios. Nosotros debemos de influenciar la sociedad y todo, porque cuando no lo hacemos, es como el Señor dijo, sería cuando la sal pierde su sabor y es echada por los hombres al suelo y pisoteada por los hombres, y nadie coge una luz y la esconde debajo de una mesa, sino que la pone en un candelabro bien alto para que alumbre así a todos los que están en casa. La idea es que nosotros somos llamados a vivir nuestra vida cristiana en cada área de nuestra vida cristiana, de tal manera que nosotros seamos esa luz que alumbra a las personas que viven en tinieblas, pero que necesitan encontrar su camino para regresar a Dios a través de Cristo. La semana pasada, y ya les dije que este va a ser el último día de este tema, 2 semanas es más que suficiente. Traté de hacerlo en una sola, pero iba a ser muy largo. La semana pasada tratamos con el tema de religión y política, ninguna división. Y vimos la semana pasada que el plan de Dios para su pueblo Israel fue que Él estableció que no iba a haber ninguna división, ninguna separación, ninguna diferencia entre lo que pertenece a la religión y lo que pertenece a la política. Así lo diseñó Dios para su pueblo Israel. Y Dios logró eso dando al pueblo el sacerdocio levítico. Y los sacerdotes iban a tener una doble función. Interesante que notemos que ellos no solamente iban a ser los líderes espirituales del pueblo, ellos también iban a ser los gobernantes del pueblo. Así Dios unió todo ese asunto en una sola cosa, en unos solos hombres. Dios quiso, desde luego, que su ley fuera lo que guiara todo aspecto de la vida espiritual y la vida cívica y nacional del pueblo de Israel. Y hubiera sido una maravilla si el pueblo de Israel hubiera cumplido con ese diseño de Dios. Ahora, quiero darles 3 ejemplos para que ustedes puedan captar, si es que no lo captaron la semana pasada, lo absurdo que sería para un cristiano que es dueño de un negocio decirle al Señor: Señor, yo entrego mi negocio, mejor dicho, yo te entrego mi vida, pero mi negocio, eso es mío, es punto y aparte. Así que yo no quiero que tú te metas en mi negocio, porque tú sabes, Señor, es difícil, la calle está mala y los dueños de un negocio tienen que a veces mentir a los clientes, tienen que estafar, tienen que hacer trampas. Así que, Señor, yo te entrego toda mi vida, pero mi negocio, no te metas. ¿Estaría bien que un cristiano pensara así? Pues claro que no. No podemos hacer eso. No debemos de pensar que nosotros podemos tomar alguna parte de nuestra vida y decirle: no, Señor, eso no te pertenece a ti, es mío.
entonces no estamos entregados realmente al Señor. Déjenme darle otro ejemplo absurdo. Estos son ejemplos absurdos. Fácilmente ustedes van a poder ver que es absurdo. Un cristiano no pudiera decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador y como el Señor de mi vida, excepto mi vida sexual. Esa parte es mía y yo no quiero que tú te metas. Y yo no quiero tampoco que el pastor se meta, porque si él se mete, yo voy a tener que irme para otra iglesia. ¿Estaría bien que un cristiano pensara así? Diga no. No. Uno no puede apartar un área de la vida de un creyente y decir: Señor, todo el resto es tuyo, pero esto es mío. No se puede. No se puede vivir así. El tercer ejemplo. ¿Puede un cristiano decir: Señor, yo te amo, yo te entrego mi vida, yo te quiero servir y Señor, hasta prometo que yo voy a diezmar, pero mi política es mía, es punto y aparte, así que no te metas en mi política? ¿No suena eso igual que los primeros dos ejemplos? No podemos pensar que nosotros podemos sostener posiciones políticas que no hemos entregado al Señor y que no hemos dejado que la ley de Dios guíe y gobierne toda nuestra vida, aún nuestra política. Ahora, nuestro tema esta semana es un poco diferente. Todavía estamos estudiando acerca de la religión y la política, pero hoy queremos hablar acerca, un poquito nada más, de los años de silencio, que fueron casi unos 50 años exactos de silencio por parte de la iglesia. O sea, durante estos años de silencio, la iglesia puso la luz que debimos de haber tenido sostenida bien en alto, la pusimos debajo de una mesa. Y la sal que debíamos de haber sido para preservar la sociedad, la tiramos al piso y dejamos que los hombres hollaran la sal y no servíamos para nada. Todo comenzó con el presidente Lyndon B. Johnson. Un poquito de historia. Esto es historia, no es invento mío. Lyndon B. Johnson. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? Yo me acuerdo. Yes, it was around 1965, yo creo que fue. Él hizo una orden ejecutiva, fíjate, una orden ejecutiva. Eso quiere decir que esta ley no pasó a través del Congreso, no pasó pruebas del Senado, no pasó pruebas de la Corte Suprema, sino que fue una orden del presidente Lyndon B. Johnson, que dicho sea de paso, él era un demócrata, y la orden le quitaba a los pastores cristianos su derecho a la libre expresión en lo que se refería a la política. Escuchen qué absurda era esta ley. Y si un pastor hablaba a su congregación de asuntos políticos, o tratara de enseñar a su congregación por cuál candidato sería más conveniente votar, ese pastor y su iglesia pudieran perder their tax exempt status. Fíjate qué clase de ley. Totally unconstitutional. But esa ley permaneció unchallenged. Ningún pastor dijo: wait a minute, uno no puede separar un bloque de ciudadanos americanos y decirle: no, todo el mundo aquí en los Estados Unidos tiene libre expresión, menos los pastores cristianos. Totally unconstitutional. Pero nadie desafió esa ley, nadie llevó esa ley a la Corte Suprema, nadie. Entonces los pastores simplemente hicieron lo que hace un perrito cuando es asustado por un perro más grande, que mete su rabito entre su cola entre sus piernas, y así permaneció los pastores por 50 años.
con temor de que iban a perder their tax exempt status. Por tanto, eso fue lo que produjo 50 años de silencio. Los pastores no hablaban de asuntos políticos, no enseñaban a su congregación, y el resultado de eso es lo que estamos viendo hoy en día en el gobierno de los Estados Unidos, totalmente anti-Dios, anti-bíblico, anti todo lo bueno, todo lo justo. Y bueno, los pastores no se atrevían de hablar de política a sus congregaciones, que fue un error tremendo. ¿Tú sabes eso? 50 años. Imagínate si el presidente Johnson hubiera dicho, bueno, aquí en los Estados Unidos todos tienen libertad de expresión, menos las personas de color. Las personas de color no pueden hablar de política. Eso hubiera causado riots desde 1965. Hubiera causado un tremendo revolú aquí en los Estados Unidos, porque tú no puedes negarle lo que es el derecho de todos los ciudadanos y los residentes. Tú no tienes ni siquiera que ser un ciudadano norteamericano para tener el derecho a la libre expresión. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libre expresión, la libertad religiosa, la libertad de congregarnos, la libertad de la prensa, todo eso. Tú sabes, fue echado fuera por la obediencia de los pastores a esta ley de Lyndon Baines Johnson. Entonces, la mayoría de los pastores durante esos 50 años tenían miedo de perder their tax exempt certificate y el de su iglesia, y eso fue lo que causó los 50 años de silencio, mis amados hermanos. Los pastores no se atrevían de hablar de política a sus congregaciones. ¡Qué error más grande! We have freedom of speech. Yo me pudiera parar aquí esta tarde en esta misma esquina con un cartel que diga, ahora yo no haría esto, sería primero una falta de respeto, y a mí nunca se me ocurriera escribir un cartel que dijera Donald Trump is an idiot. ¿Ven? But that's my speech. Yo pudiera pararme ahí todo el tiempo que yo soportara el sol y nadie me pudiera hacer nada, no me van a arrestar. Ahora te sugiero que no trates de hacer algo así en Cuba. En Cuba, tú sabes lo que te pasa a un cubano que critica abiertamente al gobierno. There's no freedom of speech in Cuba, none. Los policías te entran a palo. Y la razón por la cual ellos te entran a palo, porque los policías en Cuba no son permitidos cargar una arma de fuego. Solamente los grandes, los que están bien comprometidos con el régimen castrista, les permiten llevar una arma. Los policías en la calle le dan un palo, y cualquiera que se va de la línea correcta, según ellos, según el régimen, le entran a puro palo, hombre o mujer. Trata de hacer eso en Venezuela. Venezuela ahora no tiene libertad de expresión para nadie. Allí también, yo me imagino, yo no he oído, pero te entran a palo, te arrestan, te golpean o te matan. You know? Pero aquí en los Estados Unidos, ¿qué privilegio más grande nosotros tenemos? Why did we surrender? ¿Por qué nos vencimos? Y dejamos que una ley unconstitutional gobernara nuestra actividad dentro de nuestra iglesia. No solamente los pastores se callaron, pero la gente hasta comenzaron a pensar que no era adecuado o decoroso para un pastor hablar de política. Yo me acuerdo, tú sabes, por ahí decían que la política es muy sucia y por eso los pastores no se deben meter en asuntos políticos. Bueno, señor, si hay suciedad en la política, los pastores deben de estar activos tratando de limpiar esa suciedad. Pero no es para que nosotros nos convertamos en unos fariseos. Tú sabes que los fariseos se apartaban de los pecadores, porque no queremos contaminarnos con personas así. ¿Qué es eso, señores?
Bueno, ahora estamos viviendo los resultados de esos años de silencio. Ahora, yo no quiero darme palmadas en el pecho ni en la espalda, mucho menos, pero ustedes saben en esta iglesia que aún durante los años de silencio, eso no me estorbó a mí para yo pararme detrás de este púlpito y hablar lo que yo tenía que decir cuando tenía que decirlo. Y yo lo hice abiertamente sin ningún temor, porque yo sabía que esa ley era totalmente unconstitutional. Tú no puedes negarle a nadie la libertad de expresión. Y otra cosa, ¿sabía usted que durante que esa ley estuvo en los libros, negándole a los pastores cristianos la libertad de expresión en asuntos políticos, ni una sola iglesia en todos los Estados Unidos y sus territorios, ni una sola iglesia perdió their tax exempt status? Así que le teníamos miedo a nada, a nada. Eso está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y el gobierno nunca le quitó la libertad de expresión, o mejor dicho, nunca le quitó the tax exempt status a ninguna iglesia, porque ellos sabían que esa ley was unconstitutional. Y un solo desafío en la Corte Suprema y la iban a tirar al piso. No se le puede negar el derecho de hablar a ninguna persona que está viviendo en territorio americano. Ahora, para su conocimiento, yo voy a añadir algo más. El presidente Lyndon B. Johnson, demócrata, fue el presidente más abiertamente racista en la historia moderna de los Estados Unidos. He was a racist from Texas. Un racista, y te lo voy a demostrar. Cuando al fin logró que el Congreso firmara la nueva ley de su Grand Society, el Great Society, y el Welfare Program. ¿Tú sabes lo que dijo Lyndon B. Johnson ese día? Lyndon B. Johnson dijo que ahora los negros, pero él usó otra palabra que hoy en día ni siquiera se puede utilizar. Él dijo, ahora los negros van a estar votando por los demócratas hasta el fin del mundo, simplemente por el sistema de welfare. ¿Ven? Él supo que él había creado un underclass de gente que iba a depender del gobierno, iban a vivir en poverty, en miseria, en pobreza, pero esa gente no se iba a dar cuenta que estos políticos corruptos iban a lograr lo que ellos buscaban, que todas las personas que dependieran del sistema de welfare iban a votar siempre por los demócratas, y hasta el día de hoy en muchos casos es así, y no saben el daño que se están haciendo. Ahora, enough de la historia del pasado. Ahora, la historia del presente. Después de 50 años, entra el presidente Donald J. Trump, y en su primer año de su presidencia, él revocó la acción ejecutiva de Lyndon B. Johnson que tuvo en los libros por 50 años. No. Alguien se le acercó, yo me imagino, a Donald Trump y le dijo, oye, mira para eso, los pastores no pueden hablar de política. Eso es totally unconstitutional. Uno no puede separar una clase de gente, de ciudadanos o de residentes, y decir, no, ustedes no pueden hablar de política. Y ¿sabe qué? El problema con una acción presidencial así, tú sabes, una ley que sale de la pluma de un presidente como ejecutivo, el problema con eso es que como no pasó por el Congreso, esas leyes pueden ser revocadas por otra orden de otro presidente. Y eso fue lo que sucedió. Donald J. Trump dijo, no,
esa ley es el Constitution, entonces le devolvió a los pastores cristianos y a los ministros su derecho de libre expresión en asuntos políticos. Ahora déjenme hablarle acerca de 3 experiencias o 4 que nosotros hemos tenido después de eso. Bueno, anterior a eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes estuvieron allí, en el primer culto vieron algunos. Un día, en 208, el Ministerio de Años Dorados me invitó a dar una charla aquí en Hialeah a un encuentro regional de los Años Dorados. Y era cuando el presidente Obama estaba tratando de pasar la ley de Obamacare. Bueno, la gente, tú sabes que la gente se confunde y piensan que cada vez que ellos oyen la palabra it's gonna be free, todo el mundo piensa que todo va a ser gratis, pero no iba a ser gratis. Yo estudié eso por arribita y me di cuenta que para pagar por Obamacare le iban a quitar $10 billones al programa de Medicare. Entonces, en la charla que yo tuve ese día, ese sábado, aquí en una iglesia en Hialeah, yo le mencioné, no fue toda la charla acerca de ese tema, pero yo le dije, hermanos, tengan cuidado, porque todos ustedes son ancianos ya, son retirados, son personas que dependen de el Medicare. Obamacare no va a hacer nada por ustedes. Ustedes ya no cualifican por Obamacare because you got Medicare. Y tú sabes que yo les expliqué a ellos el por qué que iban a sacar. Oye, el programa de Medicare siempre están anunciando que it's going to run out of money. Y ahora, to fund Obamacare, le iban a quitar $10 billones al programa de Medicare to fund en los primeros 10 años el programa de Obamacare. Bueno, yo pensé, eso no es bueno para los niños, déjame decírselo, porque nadie les había dicho. Pero tú sabes cuál fue la reacción de esos seniors. Me cogieron un odio. Yo no sé por qué, yo estaba tratando de hacerles un favor. Pero empezaron a hacer llamadas a Miami Baptist Association. El hermano Nathanael Vicens, el que dirige las obras hispanas, no las dirige, pero él está ayudando a las obras hispanas aquí en Miami, dijo, José, tú no te puedes imaginar cuánta gente me llamó a mí esa siguiente semana después que tú hablaste de Obamacare allí en la iglesia Estrella de Belén, quejándose que tú como pastor bautista no debes estar hablando de asuntos políticos. ¿Qué te parece? Y hasta el día de hoy, how long has it been? 2008, 18 years, no me han vuelto a invitar a dar una charla a los Años Dorados, ni aquí, ni en Lake Yale. Bueno, there's a price you have to pay. Cuando uno le dice a la gente lo que la gente no está oyendo en ninguna otra parte y necesitan escuchar. Ahora déjenme hacerle otra experiencia, contarle otra experiencia que yo tuve with a snowflake on Facebook. Ustedes saben el término snowflake. Ayúdame a traducirlo en español. Snowflake es una chipita de nieve. Y eso se le dice a las personas que no tienen columna, que no quieren molestar a nadie, no quieren. Well, he's a snowflake. Yo lo conocía de antes. Un ministro bautista, no es pastor de una iglesia, pero es un ministro bautista, and he's got a very cushy job con la Convención Bautista de la Florida. Y entonces yo una vez tuve no una discusión, pero yo mostré mi oposición en una conferencia que le estaba dando en Lake Yale. And he cut me off immediately. Cuando yo, tú sabes, le llamé la atención. Tú sabes, cuando él me dijo que él se reunía con diferentes pastores de diferentes religiones, con sacerdotes católicos, sacerdotes episcopales, con toda clase de gente y que una vez a la semana se reunían para desayunar juntos. Yo levanté mi mano. Lake Yale,
in a conference, in a small room. Yo le dije, what about truth? ¿Y qué pasa con la verdad? Cuando nosotros tratamos de hacer amistad con personas que no creen en la verdad. And he cut me off. Bueno, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas atrás, maybe a month ago, él es un amigo mío en Facebook. Pero tú sabes que los amigos on Facebook no son realmente tus amigos. Come on, you know that, right? I mean, le llaman amigos, but they're not your friends. Y entonces yo me hice amigo de él, porque me mandaron ni siquiera fue él, me mandaron una invitación de ser amigo de él. Yo dije que sí. Y entonces un día, él escribió un párrafo en contra del aborto. Y yo enseguida le respondí. Y yo le dije, fulano, tú no sabes cuánto yo me alegro que ahora, después que Trump arregló el problema de que los pastores no podían hablar de política, ahora yo me doy cuenta que en Facebook los pastores bautistas del sur están saliendo por todas partes hablando de los horrores del aborto y de la agenda homosexual. ¿Y tú sabes lo que él hizo? Me escribió enseguida para atrás y me dijo, no, José, Snowflake, tú sabes. Me dijo, no, José, yo creo que tú malinterpretaste la intención que yo tuve en postear ese párrafo del aborto. Tú sabes que a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo. Yeah. Y tú entendiste mal lo que yo escribí. ¿Tú sabes lo que él hizo ese mismo día? Me dio de baja como amigo de él en Facebook. He unfriended me. Y yo me alegro. Because I really don't want to have friends like that. Yo no quiero tener amistades con una persona así, que no tiene a backbone. No, it doesn't stand on the truth. Y me bajó de su lista. Nunca más yo he podido recibir ningún post de él. Ahora, otra experiencia que tuve. This one goes back 20 years ago. 20 years. Me llamó el pastor Julio da Silva para avisarme que un seminarista que fue al seminario con él en Miami Christian College, después que se graduó de Miami Christian College, se fue a Masters Seminary, el colegio que comenzó John MacArthur Jr., allí en California, y recibió creo que fue una maestría en teología. Y Julio me dice, Pereda, tú debes tratar de conocerlo a él, porque él vive, o mejor dicho, él está pastoreando una iglesia cerca de la tuya. Y entonces yo le dije, sí, yo lo quiero conocer, ¿cómo no? Graduado de Miami Christian College, igual que Julio, y graduado de Masters Seminary en California. Sí, yo lo quiero conocer. Lo invité a comer, creo que un desayuno, y traté de involucrarlo a él, a este hermano, en las actividades de Christian Family Coalition. En aquel entonces, hace 20 años, estábamos luchando con los concejales de aquí de Miami-Dade County, porque ellos querían darle privilegios y advantages a la comunidad homosexual de aquí de Miami. Y nosotros nos opusimos a lo que ellos estaban tratando de hacer. Nosotros no queremos negarle los beneficios a ninguna persona, pero cuando es un beneficio que los pone a ellos en una ventaja y a nosotros en una desventaja, pues nosotros estábamos recogiendo firmas. ¿Se acuerdan de eso? Mi esposa se va a acordar de eso. Estábamos recogiendo firmas para poner en un boleto de elección ese año una enmienda a esa ley, en contra de esa ley que favorecía a los homosexuales. Mi esposa me ayudó. Un día de elección fuimos Rita, yo y mi hija Ritica a coger firmas. Yo traté de involucrar a este señor en las actividades de Miami Christian Family Coalition. Y tú sabes lo que él me dijo. Me dijo algo que yo no sabía. Él me dijo, no, Pereda, yo no me meto en asuntos de política. Y yo dije, pero why not? Y entonces él me dijo que John MacArthur
enseñaba en el seminario, Master Seminary, que los pastores no se deben de meter en asuntos políticos. Yo me quedé asombrado, yo no sabía eso de John MacArthur Jr. John MacArthur, dicho sea de paso, él es el hombre que yo estimo más en cuanto a maestro bíblico, predicador. He's the best. Él es, yo lo considero a él como un amigo, aunque él no usa Facebook y yo voy a dejar de usar Facebook también, pero John MacArthur es como un mentor mío. Yo lo estudio a él a través de los libros que él ha escrito, los comentarios, yo los tengo casi todos. Y tú sabes, a mí no me gusta criticar a John MacArthur, pero cuando este hermano graduado de su seminario me dijo que John MacArthur no se mete en política, yo dije, bueno, eso es algo que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y entonces, hasta hace un par de 2 o 3 semanas atrás, cuando los políticos vinieron a tocarle a la puerta a Grace to You Church en California, y era para avisarle que él tenía que cerrar su iglesia hasta próximo aviso. Y entonces John MacArthur tuvo que meterse en la política, y bien que sí, debió haberse metido hace años, and maybe California no estuviera como está ahora, an ultra liberal state, ultra liberal. Y entonces los gobernantes gobiernan a su antojo, y le dijeron a todas las iglesias cristianas en el estado de California que tenían que cerrar sus puertas. No podían tener ningún tipo de reunión, sino solo on YouTube, on Zoom y cosas así. Y John MacArthur tuvo que pararse firme y dijo, no, we're not. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, y nosotros no vamos a cerrar la iglesia. John MacArthur tiene una congregación de 6,000 miembros todos los domingos. Ahora están allí reunidos. Bueno, ahora no, porque ellos están 3 horas más tarde. Pero hoy se van a reunir 6,000 personas allí en la iglesia de Grace to You en California. Entonces John MacArthur se vio obligado de tener que lidiar con estos gobernantes corruptos. Los demandó en la corte, y ¿sabe qué? Ganó el caso. Because of the First Amendment. We have liberty to congregate, liberty to express our views, libertad de expresión, libertad religiosa, all of that in the First Amendment. Y él presentó eso a la corte. Él no, los abogados de él. John MacArthur tiene una iglesia con recursos. Yo creo que si a mí me hacen eso aquí, me tuvieran que llevar preso, porque yo no tengo ni con qué, tú sabes, conseguir un abogado. Pero John MacArthur tiene los abogados en su congregación. Pusieron una demanda y la ganaron. Pero tú sabes lo que hicieron esos políticos corruptos en California. ¿Qué piensan ustedes de los fuegos en California? Yo creo que Dios ya le está metiendo fuego a esa gente. Le está metiendo fuego. Todos los años los incendios se ponen peor y peor y peor y peor. Yo creo que ya Dios no puede soportar más. Y entonces ahora el gobernador, a través de los concejales del condado de Los Angeles County, rompieron un contrato que John MacArthur y su iglesia tenía por 45 años de utilizar 2 franjas de terreno, de hierba, para ellos parquear los carros, the overflow de gente que va a John MacArthur's Church. Todos los años John MacArthur, su iglesia, tenía que pagar $38,000 por adelantado, non-refundable. Él tenía que pagar $38,000 antes de comenzar a usar esos parqueos por 45 años. La iglesia lo usaba, y ahora Los Angeles County le dijo, lo sentimos, pero ya ustedes no pueden utilizar esas 2 franjas que nadie las utiliza, de hierba, pero quieren perjudicar a la iglesia de John MacArthur. Yo creo que John MacArthur esperó mucho tiempo en meterse en la política.
y ahora está sufriendo las consecuencias de esos años de silencio. No. Ahora, para continuar con nuestro estudio, si ustedes tuvieron dificultad creyendo que el Señor estaba reprendiendo a los escribas y fariseos en el Sermón del Monte, hoy ustedes no van a tener ese problema. No van a tener ese problema. But anyway, mis amados hermanos, busquen en su Biblia Mateo 23. El Señor estaba terminando su ministerio público. Es más, yo creo que el próximo día lo iban a arrestar y lo iban a crucificar al día siguiente. Y este fue el último discurso que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y a toda la gente que querían escuchar su discurso. En Mateo 23, del 1 al 4, el Señor comenzó diciendo, y tengan conciencia de que los escribas y fariseos a quienes él estaba denunciando, los líderes espirituales y los gobernantes del pueblo que él comenzó denunciando, estaban presentes. Esto no fue algo que el Señor hizo con las puertas cerradas dentro de una iglesia. Ellos estaban presentes y los denunció abiertamente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Importante que notemos, ellos dicen, ellos mandan, pero luego no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes mandan a la gente a cerrar sus negocios. Ustedes no se dieron cuenta de lo que hizo Nancy Pelosi el otro día. Ella en el estado de California había mandado a cerrar todos los salones de belleza, todos tenían que cerrar. Y han estado cerrados desde el mes de marzo. Pero Nancy Pelosi necesitaba que le arreglaran su pelo. A blowout. María can tell you what that is. Yo creo que es, le mojan el pelo, le lavan el pelo y después le echan aire y lo peinan. She needed a blowout. ¿Y qué hizo Nancy Pelosi? She went and had the salon abrir para atenderla a ella. ¿Ven? Porque Nancy Pelosi es el tipo de gobernante corrupto que piensa que yo hago las leyes, pero las mismas leyes no se aplican a mí. No se aplican. Y entonces ahí se puede ver la hipocresía. Y así es con muchas otras leyes. Dicho sea de paso, el Señor siguió denunciando y desenmascarando estos gobernantes corruptos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y la primera silla en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres le llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se dieron cuenta? Another stunt de la señora Nancy Pelosi and other Democrats. El otro día, después de la muerte de George Floyd, tú sabes que ahí la policía cometió un error. No doubt about it. Cometieron un error. Pero bueno, the autopsy came back from George Floyd. ¿Ustedes no han oído que le quieren hacer un monumento? A statue. Allí en Washington, D.C., a George Floyd. A career criminal. A guy that was resisting arrest porque estaba high on methamphetamines y no sé qué otra cosa. Y entonces el doctor que le hizo la autopsia dijo que ese señor se iba a morir ese día, aunque los policías no hubieran estado involucrados, porque tenía tanta droga en su sistema que él se iba a morir. Y entonces le van a hacer ahora un monumento. Y la señora Nancy Pelosi reunió a algunos cuantos demócratas
Y ustedes vieron eso, se pusieron una franja de colores africanos y todos tuvieron un momento de silencio por George Floyd and they knelt down. Forgive me if I don't kneel down because voy a necesitar que el hermano me ayude a levantarme. But they knelt down. Tú sabes, todo a show. It was a show. Esta semana yo vi un caption on YouTube, not YouTube, it was Facebook, de un artista, Morgan, no sé qué otra cosa se llama el señor, Freeman. Yes, you saw it? Yeah. Él dijo, Morgan Freeman, un artista de fama, él dijo que él piensa que debemos de estar en un año de elecciones, porque ese es el único tiempo que los demócratas tratan de hacer algo para que los afroamericanos piensen que ellos realmente los quieren ayudar, solamente durante los años de elección. And that show was that, you know, ellos le importan 3 pitos o 3 pepinos las personas de color. Ellos lo que quieren es el poder. Ellos quieren ser reelegidos y son hipócritas. Ahora, el peor pecado de los gobernantes del pueblo de Israel, los escribas y fariseos, es que ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Este tiene que ser el peor pecado que un ser humano puede cometer. Ellos no querían aceptar a Cristo como Salvador y Mesías, pero no querían que nadie lo aceptara tampoco. Entonces el Señor los reprende por eso, escribas y fariseos, hipócritas. Se están dando cuenta ya, los convencí ya, que el Señor no tenía pelos en la lengua para hablarle a los políticos y decirle hasta del mal que ellos iban a morir. Sí, el Señor lo enfrentó. Ahora, ¿cuántos de ustedes le hubieran dicho al Señor Jesucristo, Señor, cállate? No se supone que los pastores hablen de política. No le digas nada, Señor, te vas a buscar un lío, te vas a buscar un problema. ¿Te hubieras atrevido tú ese día decirle algo así al Señor Jesucristo? Pues claro que no. Ni yo me hubiera atrevido tampoco. El Señor sabía lo que Él estaba haciendo y sabía también por qué lo estaba haciendo, y sabía que después de ese discurso esos hombres sanguinarios y malvados, corruptos, lo iban a llevar a la cruz. Él lo sabía. Pero alguien tenía que desenmascarar a estos políticos corruptos, líderes espirituales también corruptos, que no creían ni en la luz eléctrica, mis amados. Fíjate que no cuidaban a los pobres, pero seguro ellos trataban de convencer a los pobres que no, we're with you. Yeah, with you what? No me diga que you're with me, show me. Y mira lo que hacían estos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, ellos eran dueños de esa casa y cuando la viuda no podía pagar, habían viudado, la sacaban de la casa, la tiraban para la calle. Hipócritas, no tenían misericordia de nadie, no tenían corazón. Fíjate que ellos no convertían a la gente a Dios. Versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Tú sabes, estas son palabras mayores, mis amados hermanos. Tú sabes, ya les había llamado hipócritas varias veces, pero ahora les dice, cada vez que ustedes hacen un prosélito, convierten a alguien, lo hacen más hijos del infierno que vosotros. Esas son ofensas directas, y ellos estaban en la audiencia escuchando al Señor Jesucristo denunciándolos y desenmascarándolos así. Mateo 23, 16 al 19 los reprende por los juramentos. Ahora, esto es algo que nosotros vimos en el Sermón del Monte, pero aquí el Señor lo menciona de nuevo, porque esos escribas y fariseos hipócritas
siempre estaban haciendo un juramento, entonces ellos buscaban la forma de poder juramentar para que la gente le creyera. Y el Señor les dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El Señor continuó reprendiéndolos, su falta de justicia y de misericordia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, esta gente eran hijos del diablo. ¿Para qué más decir? De judío nada más que tenían el nombre solamente, como muchos hoy en día, que solo tienen el nombre de judío. Celebran las fiestas anuales de Israel. Acabamos de pasar por Rosh Hashanah, el año nuevo del pueblo judío. Pero tú sabes, hay judíos que van a la sinagoga 2 o 3 veces al año y después hacen y deshacen según les da la gana. Los llama ciegos también, si ya no fuera suficiente llamarle hipócritas y ladrones. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ellos le aplicaban la ley a la gente del pueblo como si, tú sabes, con un filtro bien finito le colaban el mosquito a la gente mientras que ellos mismos se tragaban. Ellos eran más perversos, más corruptos que la gente a quien ellos aconsejaban como sacerdotes. Eran corruptos, ladrones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Los llama hipócritas otra vez. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Escuchen esto. Ahora, el Señor nadie tenía que decirle lo que estaba en el corazón de los hombres. Él lo sabía. Y él sabía que ellos eran tremendos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Huesos de muertos? ¿De qué muertos? De la gente que ellos habían mandado a matar. Mis hermanos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mis amados, tú sabes, vuelvo a recordarles, los escribas y fariseos estaban allí ese día escuchando con sus filacterias y sus togas largas y adornadas y todo eso, hipócritas. Pero ¿quién se hubiera atrevido decirle al Señor, pero tú no sabes que a los sacerdotes no se les permite hablar de política? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Los pastores tienen que meterse donde quiera está la corrupción, el robo, las cosas inicuas, la perversidad. Los pastores deben estar allí como Juan el Bautista diciendo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le costó la cabeza. Después de este discurso de Cristo, buscaron la forma como matarlo. Enseguida, imagínate, yo me imagino que la sangre de esos sacerdotes le empezó a subir, la rabia les empezó a subir, y salieron de ese discurso diciendo: tenemos que matarlo. Él sabe todo lo que nosotros hacemos, nos está desacreditando, nos está desenmascarando. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos que meternos
donde quiera está la oscuridad para alumbrar nuestra luz. Donde quiera que está la corrupción, tenemos que entrar allí con nuestra sal, con la palabra de Dios, con la verdad, con los preceptos de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por 50 años los pastores estuvieron en silencio, porque querían ser buena gente, buenos ciudadanos y no ir en contra de ninguna ley. Y la razón por la cual estamos como estamos es por el silencio de los pastores 50 años. Y un día van a tener que rendir cuenta. Vamos a tener que rendir cuenta, mis amados hermanos, por tener miedo a la gente, de que vamos a perder gente de la iglesia si hablamos de política. Well, I am sorry, excuse me. Pero tú sabes, si un cristiano está en contra de todo lo justo, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que nosotros conocemos de Dios, y se quiere ir de la iglesia porque el pastor habla de política, ¿qué te puedo decir? No. Aquí estamos para obedecer a Dios y para hacer la voluntad de Dios, no para agradar a los hombres. Yo tenía un poco de cosas más que quería compartir con ustedes, pero no lo voy a hacer. Yo creo que ya está bueno ya. Yo creo que ustedes tienen el mensaje. Pregúntale a la gente que estuvo en el primer culto. A ellos sí les di the whole 9 yards. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, oh Dios, por lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y Señor, te pedimos perdón por la condición de la sociedad en este país, en este momento. Y Señor, hoy hemos visto que tú hubieras actuado diferente si tú estuvieras vivo en estos tiempos. Tú hubieras ido donde estaba la corrupción, tú hubieras atacado a los líderes gobernantes del pueblo, corruptos, ladrones, mentirosos, hipócritas, y tú les hubieras quitado la máscara para que todo el pueblo pudiera ver que esos hombres eran corruptos. Señor, ayúdanos en el tiempo, poco tiempo que nos queda, para nosotros enderezar un poco esta nación. Gracias te damos que tenemos un presidente ahora que parece que es un hombre diferente a como él era hace 4 años atrás. ¿Qué le habrá pasado? Señor, lo único que a mí se me ocurre es que Mike Pence, compartió el evangelio con Donald Trump y él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y es por eso que vemos este cambio en ese hombre. Ayúdalo, Señor, para que él pueda escoger un reemplazo a la jueza que acaba de morir. Y Señor, no permitas que el Senado, que tiene la libertad y el deber de apoyar el candidato que el presidente presenta, que ellos no se echen para atrás, no se rajen, que hagan algo que va a tener un impacto duradero en esta nación. Y Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos y cuídanos, guarda la familia presidencial y a todas las personas que nos gobiernan y nos están tratando de hacer bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.